En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Un temazo, como siempre, que vamos a analizar junto a la Universidad Santo Tomás. Hoy día vamos a hablar, por supuesto, del legado del Papa Francisco durante sus años de pontificado, y vamos a mirar también cuál es la promoción de valores cristianos que se pueden también generar desde la educación superior. Hoy lo vamos a hacer con María Esther Gómez de Pedro, es directora nacional de Formación e Identidad de Santo Tomás, licenciada y doctora en Filosofía de la Universidad de Barcelona, docente de Filosofía y de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad San Pedro CEU Madrid, profesora asociada de la Universidad Santo Tomás y desde el año 2011 miembro del nuevo círculo de discípulos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y además directora ejecutiva de los Congresos Católicos y Vida Pública en Chile, que se vienen realizando desde hace 20 años en nuestro país. María Esther, gracias por estar con nosotros esta tarde. Bienvenida, buenas tardes. Está pegada en este momento. Parece que tenemos ahí una dificultad para poder conversar con ella. Vamos a intentar recuperar esa comunicación porque la tenemos vía telemática, pero es interesante porque para tratar de entender también cuál es el legado en la lógica más profunda, si se quiere, del Papa Francisco durante sus años de pontificado. Así es que ahí parece que ya la recuperamos. Ya escucha, sí. Sí, ¿nos escucha, María Esther? ¿Cómo te va? ¿Sí? Hola, bien, ¿qué tal? ¿Se me escucha ahora bien? Ahora se te escucha muy bien. María Esther, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Perfecto, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por este espacio. Feliz. María Esther, y parto preguntándote por esto que decía hace un momento, ¿no? Yo sé que esto es muy complejo de resumir, porque uno solamente en la primera pregunta podría quedarse pegado mucho rato, pero si uno tuviera que mirar cuál es el legado más profundo del Papa Francisco en sus años de pontificado, ¿cuál dirías que es el primero que se te viera a la mente? Mira, es una pregunta muy difícil, pero tratando de responder a lo que tú dices, a mí lo que se me viene a la mente es un acercamiento de la Iglesia a todo el pueblo, digamos, desde la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Mostrar un rostro de ternura. Fíjate que aquí hay un concepto muy simpático. Punto y aparte, al Papa le gustaban mucho las analogías y las imágenes. Él hablaba de la Iglesia como una tienda de campaña que está ahí, donde tú puedes ir, entrar y puedes ir a recibir primeros auxilios. Cercana, por lo tanto. Y luego también hablaba de una iglesia en salida y de acoger a los más pobres y vulnerables. Entonces, la nota más característica del Papa Francisco, yo diría, ha sido el acercamiento de lo que siempre es Dios, que es amor, pero con una mirada muy cercana, la misericordia. Y sobre todo la misericordia, que es el tratar con ternura y con cuidado a aquellos que más necesitan de ese cuidado, de esa ternura. Eso diría yo que es lo más, creo que lo más significativo del pontificado de estos 12 años del Papa Francisco. ¿Cómo se reflejaba eso en la práctica, en su lógica de administrar la Iglesia Católica y que permeara, por supuesto, a la comunidad mundial? Mira, se permeaba primero con su estilo personal. Bueno, déjame decir una cosa, creo es algo muy obvio, ¿no? Pero aquí cada persona que llega a asumir una nueva función tiene una continuidad con sus predecesores, pero le pone su estilo personal. Y aquí nos encontramos lo mismo. Aquí tenemos predecesores tan distintos como Juan Pablo II, Benedicto XVI y un papa argentino que rompe muchos esquemas, que en lo esencial vive lo mismo pero que le pone un toque. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo lo vive? Con un estilo personal de mucha cercanía. El Papa sabemos que rompió muchos protocolos. El primer ejemplo que a muchos vaticanistas les dejó como a cuadritos fue: no voy a vivir en el apartamento vaticano porque yo necesito convivir con las personas. Yo voy a vivir en Santa Marta. ¿Qué quiere decir eso? Que Santa Marta es como la residencia por donde pasan todas las gentes que van por el Vaticano. Él necesitaba esa compañía. Y tú ya estás viendo ahí una cercanía real de una persona que normalmente está muy lejana, ¿no? Primer punto, digamos, decisiones personales de él. Segundo, cada vez que le hacía una audiencia o se acercaba a la gente, él se acercaba literalmente, físicamente. Fíjate que cuando uno hace un gesto de lo que sea, estás demostrando lo que tienes en tu interior. El Papa Francisco era mucho de gestos, mucho de acoger, mucho de... Bueno, aquí en Chile se dice esto, ¿no? Somos de piel. Bueno, el Papa sabía la necesidad de la gente de esto. Y luego también algo interesante, que yo diría que en el ámbito quizás más de dentro de la Iglesia, responde a tu pregunta, es que si la Iglesia somos todos y todos somos parte de la Iglesia,
escuchémonos unos a otros, manteniendo lo esencial de la Iglesia, cierto que tenemos una estructura, pero aquí todos somos importantes y todos podemos escucharnos. Y él introdujo una serie de, como no sé si prácticas es la palabra, llamada la sinodalidad. Sinodalidad viene de sínodo, reunión donde todos podemos conversar y escucharnos de igual a igual, que esto hoy en día es yo diría una herencia muy bella, muy bonita, que seguimos viviendo como iglesia. Entonces, en esas tres cosas concretas y luego en los viajes que él hizo, bueno, pues uno sabe que a uno le preparan la pauta, ¿verdad? Cuando uno sale de viaje, pues mira, esta es tu agenda. Y él siempre pedía en esa agenda que hubiera espacios para tener este contacto directo con los más vulnerables. Y son impresionantes las fotos que tenemos de él abrazando a personas en silla de ruedas, con discapacidad, o sea, era real. Y luego otro ejemplo que me acabo de acordar ahora. Al poquito de llegar al pontificado, él pidió ir a Lampedusa. Lampedusa es un lugar en Italia donde llegan muchos migrantes de África. Sabemos que este tema en Europa es muy tremendo. Yo soy de España y en España también es un tremendo tema. Migrantes que huyen de África en condiciones pésimas, terribles, y muchos de ellos, terrible decirlo, pero muchos de ellos pierden la vida en esa travesía. Entonces él fue a Lampedusa, que es como el paradigma de esta ola de migración y de personas que pierden la vida para buscar nuevas condiciones, y allí habla fuerte a los países europeos del cómo tienen, es un deber moral, acoger también a los migrantes. Entonces, eso es un signo muy, muy concreto y muy actual, diría yo. No sé si con esto vamos entrando en materia. Sí, absolutamente. El Papa además tuvo esa particularidad de cautivar rápidamente a un mundo que hasta entonces ignoraba prácticamente todo sobre él. No era una figura cardenalicia particularmente conocida, por el contrario, y lo hizo con esta serie de gestos que describes tú, que eran bien atípicos y con un estilo de comunicación también que era bastante nuevo. Y ahí me gustaría concentrarme un poco también, porque era un mensaje bien profundo que se expresaba en ese lenguaje, como dices tú, más bien directo, simple y misericordioso. Pero esta lógica de tener la forma en que él hacía las misas diarias, las audiencias generales de los miércoles que estaban abarrotadas en la Plaza de San Pedro, esa liturgia que de alguna manera también él trataba de presentar de una manera más cercana, de una manera más simple, un papa que se dejaba abordar por la gente, no era la costumbre que uno tenía, al menos no lo vimos así con Benedicto XVI, era otro estilo. El Papa Juan Pablo II ya también con el paso de los años fue tomando un poco más de distancia, producto de su salud, de su edad. Todo eso generó, digo, con el Papa Francisco una sensación de cercanía permanente y acompáñame en esta reflexión si es posible, pero con su manera de comunicar, que no tiene que ver con una cosa solamente de forma, sino que de fondo, y especialmente en sus primeros años de pontificado, él acortó, por así decirlo, esta distancia de cualquier punto del mundo con Roma. Tenía una comunicación diaria con un lenguaje familiar que creaba una especie de intimidad y que hizo de vuelta sentir más cerca al Vaticano, ¿no? Sí, mira, de eso hay ejemplos concretos muy bonitos, muy simpáticos. Cuando él es elegido papa, bueno, nadie nos lo esperábamos, entonces él a los 3 días... Sí, tenemos ahí una dificultad en la comunicación, esperamos poder retomar el diálogo que estamos teniendo en estos momentos con María Esther Gómez de Pedro. ¿Te recuperamos, María Esther? Ahí volví. Ya, ahí te recuperamos. Sí, ya. Sí. Pido disculpas, estoy aquí en un hotel, me dieron la habitación con mejor wifi, pero mira, así es la vida, ¿no? No hay problema. Claro, les estaba contando un gesto muy bonito. A los 2 o 3 días de que le eligieron de papa, nadie se lo esperaba, él... salió de Santa Marta con su vestido ya de sotana blanco y todo y fue a la residencia donde él estaba alojado para pagar lo que tenía que pagar por su alojamiento. Entonces todos estaban como alucinados, ¿no? O sea, ¿quién hace eso? ¿Qué papa hace eso? Y él, claro, por eso rompía tantos protocolos, ¿no? Otro detalle, tomaba el teléfono y hablaba con Italia, con Argentina, con España, con Chile. Mira, me ha llegado tu carta diciéndome esto, quería decirte tal, tal y tal. Estos gestos tan cercanos, claro, como tú dices ahora, empezaron a trascender y mostraron un Francisco muy, muy cercano. La otra cosa muy bonita, diría yo, que acercó mucho también fue la elección de su nombre. Efectivamente, todo comunica. Y él eligió el nombre de Francisco, primer papa llamado Francisco. ¿Y por qué lo eligió? Porque Francisco de Asís es el poverello, ¿no? El pobrecito que está cercano y es el hermano de todos. Entonces, él vio en esto una inspiración muy profunda para su pontificado. Y la otra cosa interesante del cómo comunicaba, volviendo a lo que tú decías, ¿no? Ustedes que son expertos en la comunicación, uno puede decir las cosas de muchas maneras.
y él buscaba imágenes cercanas a la gente que ejemplificaran lo que él quería decir. Otra expresión que también ha dado la vuelta al mundo. En un momento él habla a los sacerdotes, bueno, hablaba a mucha gente, ¿no? También a los jóvenes. Y en un momento habla a los sacerdotes y les dice, yo quiero que ustedes sean pastores con olor a oveja. Y tú dices, ¿pero qué es esto? Pastor con olor a oveja. ¿Qué es el pastor? ¿Qué hace el pastor? Está cerca de la oveja y obviamente la oveja con su olor. Entonces, el pastor con olor a oveja es la señal de que este sacerdote tiene que estar con su gente, con el pueblo, con la persona que más lo necesita. Ese es el olor a abeja. Y eso, como él lo hacía, otro gesto muy bonito. Primera Semana Santa del Papa en el Vaticano. Bueno, voy a ir a la cárcel, voy a lavar los pies en la ceremonia de la Última Cena a hombres y mujeres en la cárcel. ¡Guau! Se te acerca. Entonces tú estás viendo un evangelio que es el de Jesús de Nazaret, del siglo I, ¿cierto? Pero vivido hoy y acercándolo con gestos concretos. Déjame contarte otro gesto que a mí me llegó al alma. Él también es obispo de Roma, ¿no? Sabemos que el Papa es como entre los pares obispos, como el que tiene como esa autoridad y esa guía primera, ¿no? Pero es obispo de Roma. Y como obispo de Roma va a visitar las parroquias. Entonces va una vez a una parroquia, y esto está grabado, es muy bonito, y tiene un encuentro con los niños, con los jóvenes, con los parroquianos. Entonces se acerca un niñito, Paolo, ponte tú, que se llamaba. Y Paolo se pone a llorar. Y todos conmocionados. ¡Uy, Paolo! Y dice el Papa, ya, Paolo, hablando en italiano, Paolo, ven aquí, dímelo al oído. Y se acerca y le dice al oído. Y hablan un poquito con el Papa y el niño se vuelve a sentar. Y dice, miren, Paolo me da permiso para contarles lo que él no pudo contar. Qué bonito ese gesto, ¿no? ¿Qué es lo que le preguntó Paolo al Papa? Dice, mi papá ha fallecido hace muy poquito. Estoy, por lo tanto, huérfano, pero mi papá era ateo. Entonces, ¿va a ir mi papá al cielo? Bueno, una pregunta de niño, ¿no? Y el Papa lo acoge de una forma tan bonita. Entonces, recoge que este era un buen hombre. Entonces, ¿cómo Dios ve el corazón más profundo de todos? Entonces, ¿qué hizo con este niño? Le devolvió la esperanza, le devolvió la alegría y nos mostró un Papa que sabe acoger a un niño, recoger sus lágrimas y dar la respuesta que necesita. Así que también eso comunica, ¿cierto? Definitivamente. Hay algo adicional, esta lógica del Papa que puso ese foco en la iglesia, una iglesia pobre y para los pobres. ¿Cómo se expresó esa visión en su liderazgo y qué desafíos planteó, crees tú, al interior del Vaticano también esa posición del Papa Francisco? Yo podría poner el ejemplo más típico, el que más se conoce, que es esta reforma que ya iniciaron sus antecesores, pero que con él culmina de una forma muy importante, y es la reforma de las finanzas vaticanas. Y esta reforma tuvo concreciones de cambios de personas, de transparentar, porque claro, igual que en cualquier asociación humana donde hay dinero de por medio, puede haber mal uso. Y efectivamente hubo algunos malos usos. Él transparenta y dice, no, a ver, esto tiene que ser, este dinero no es ni tuyo ni mío, y la iglesia no es ni tuya ni mía, esto es algo al servicio de... y de esa forma empezó a poner en práctica una serie de ajustes llamados ¿a qué? A poner la estructura al servicio de la misión. Y eso es algo que él repitió muchas veces, desde su primer escrito que se llamaba La alegría del Evangelio, hasta el último momento, la estructura, mi misión se pone al servicio del fin, al servicio de las personas. Y si la estructura es un impedimento, simplifiquemos la estructura. Y por eso hizo tantísimas simplificaciones. Otro ejemplo de esto, él convocó, y esto es una novedad del Papa, en lo que se llamó el G8. Y el G8 no era el grupo de los países más importantes del mundo, sino un grupo de 8 cardenales. Inicialmente eran 8, luego fueron cambiando el número, de distintos países y distintas culturas que se reunían con el Papa y le asesoraban para ver cómo reformar, simplificando la curia vaticana, burocracia, simplificando de tal forma que los procesos fueran más transparentes y se pusieran al servicio de lo que tenía que ser la evangelización. Y esto es un detalle muy bonito, porque es el Papa que se pone al mismo nivel que estos cardenales, que les escucha, que atiende sus ideas y que las pone en práctica. Entonces, esto de la reforma de las finanzas y del Banco del Vaticano fue una señal de ese... Claro, efectivamente, de la pobreza de la Iglesia. Y luego la otra cosa, esto quizás no lo sabe mucha gente, pero el Papa
todos los años por Navidad da un mensaje a la curia. La curia es el conjunto de todas las personas que trabajan allí en el Vaticano, ¿verdad? Que atención, no son solo sacerdotes y obispos, hay también muchos laicos, como tú, como yo, ¿no? Bueno, y en ese mensaje siempre les daba un consejito y siempre les tiraba de las orejas, siempre. Yo he tenido como la curiosidad de seguir y a veces les decía, cuidado con el carrerismo. Y tú dices, ¿qué es eso? Él se inventaba palabras, era bien original. ¿Te suena, no? Esto del carrerismo. Claro, ¿qué es el carrerismo? Hacer carrera. A ver, ¿por qué estás aquí? Para ayudar a la iglesia, no por carrerismo. Es un detalle, ¿no? Es un detalle. Y les tiraban las orejas en cosas. Otra cosa que decía él, no hagamos, ¿cómo es la palabra ahora? No hagamos circulitos, no nos encerremos en nosotros mismos y dejemos a los demás fuera. Todos somos miembros. Todos tenemos que transparentar. Y luego él era muy consciente de que sus reformas no les gustaban a todos. Era muy consciente y por eso era muy paciente y se lo tomaba con muy buen humor. Y eso para mí es una señal de buen espíritu, fíjate, de que él no buscaba su opinión por su opinión, sino buscaba el bien de la iglesia, buscaba el bien de los fieles. Entonces, aquí tenemos un detalle, bueno, podríamos ver más detalles, ¿no? De esta iglesia pobre para los pobres, empezando por reformas orientadas a poner la estructura al servicio del fin, que en este caso el fin es llevar el amor de Dios a todos, ¿no? Déjame preguntarte a propósito de esa misma evolución que de alguna manera uno fue mirando. Estamos conversando con María Esther Gómez de Pedro, directora nacional de Formación e Identidad de Santo Tomás. Si la figura del Papa generó un cambio cultural profundo en la Iglesia o más bien fue un impulso, pero que todavía necesita, si se quiere, una mayor institucionalización. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, como todos los grandes líderes, los grandes cambios requieren de procesos y eso siempre lleva un tiempo. Y aquí estamos frente a un proceso. Ahora, yo diría que el proceso que el Papa Francisco impulsó, en buena parte venía ya impulsado por sus anteriores predecesores. Él le puso su toque personal. También Benedicto XVI había tenido que hacer algunas reformas en las finanzas vaticanas, por ejemplo. También él había introducido a algunas mujeres en la curia, que es otra de las grandes novedades del Papa Francisco, ¿no? De hecho, hay 2 mujeres ahora que tienen tremendos cargos importantísimos que antes tenían cardenales, ¿no? Entonces, él siguió impulsando. Yo diría que instaló algunas cosas, quedaron bien instaladas algunas cosas como de cierta cultura, pero hay otras que necesitan del ser instaladas día a día. Piensa una cosa, y eso me lo digo a mí misma, ¿no? Cuando yo quiero adquirir un hábito de vida, necesito tiempo primero para hacer lo mío y en la medida que yo voy repitiéndolo, ¿cierto? Ya me sale con más facilidad. Entonces, cuando hablamos de grupos de personas grandes, de prácticas, eso requiere tiempo. Entonces, sí, yo miraría a largo plazo. Y luego la otra cosa que el Papa decía mucho, ¿no? Porque claro, podemos aquí hablar un poquito como de lo externo, pero él siempre invitaba a mirar a lo interior. Y para él lo interior era el amor de Jesucristo. Entonces, él era un enamorado de Jesucristo. Yo no sé si ustedes conocen lo que él ha escrito como su testamento espiritual. Dice, miren, yo no voy a dejar nada, yo solo quiero que me entierren en Santa María la Mayor porque yo tengo un amor muy grande a la Virgen. Para mí siempre ha sido ella. Bueno, ¿de qué te habla esto? De que era un hombre que se arremangaba, por decirlo así, asumía las dificultades con estas reformas, invitando a la Iglesia a ir a lo esencial también, desde dentro. Y ese desde dentro no siempre lo veíamos, ¿no? Pero atención, les ayuda a recordar una imagen del Papa muy interesante. ¿Se acuerdan en plena pandemia? Todos en nuestras casas encerrados y el Papa dice, necesitamos orar. Necesitamos esperanza que nos venga de arriba, porque las de aquí abajo ya no dan para más. Y convoca una jornada de oración y nos unimos online de todo el mundo y aparece un Papa solitario en la Plaza del Vaticano, caminando a oscuras, lloviendo, y se pone a rezar solo frente a un Cristo. ¿A ti de qué te habla eso? De que nos invitaba a mirar lo esencial. Y desde esa mirada, adelante con las reformas. Y después de eso él habla de que vamos en una barca, hay temporal, pero no estamos solos. Jesucristo nos salva. Entonces, yo diría que como algo muy importante del Papa Francisco, ¿no? Algo de este legado, que esas reformas que impulsa, que siguen adelante y que hay que seguir adelante,
él también nos invitaba a desde dónde las vivimos o desde dónde él nos invitaba a vivirlas, ¿cierto? Antes que se nos vaya el tiempo, déjame preguntarte por esto último, porque tú perteneces a la Universidad Santo Tomás y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino es el eje valórico, me imagino, de la institución y por lo tanto sería interesante saber cómo se vincula esa tradición con los desafíos que presenta el mundo actual en términos éticos y cuánto desde el debate que planteó el mismo Papa Francisco se promueven concretamente esos valores cristianos en la formación, por ejemplo, académica. Claro, qué buena pregunta esta. Es un desafío para nosotros tú sabes, ¿no? Cuando uno recibe algo como identitario, ¿cómo lo mantienes? Pero en diálogo con los cambios constantes del mundo actual. Tú has aludido a esa inspiración en Tomás de Aquino. Nos llamamos Instituciones Santo Tomás, CPT, IP, Universidad Santo Tomás. Y Santo Tomás es un Tomás de Aquino, un santo que además fue un gran pensador. ¿Dónde pondré yo el énfasis y lo vinculo con la respuesta? Tomás de Aquino pensó muy profundamente a la persona. ¿Para qué estamos hechos? ¿Cuál es nuestro fin? Nuestro fin es la felicidad, pero atención, no se llega por cualquier camino a la felicidad. Es como no cualquier camino lleva a Roma en este caso, ¿no? Y por eso él habla de una conducta ética, moral, y el uso de nuestra libertad. Entonces, es para nosotros absolutamente fundamental cómo nosotros ayudamos a cultivar esa dimensión como de sensibilidad hacia los valores más bellos, más profundos, la ética, la reflexión, aprender a discernir, por ejemplo, dónde está el bien y dónde está el mal. Y no solo en clases de ética, esto es algo que es transversal. Entonces, esa formación ética que empapa toda nuestra formación tiene una impronta muy fuerte en lo que era para Tomás de Aquino nuestra felicidad. Al final, ¿cuándo somos más felices? Alguno dirá, tremenda pregunta, es una tremenda pregunta, pero ¿cuándo somos más felices? Cuando hacemos aquello para lo que hemos sido hechos, que es para el bien. Y sabemos que el bien no siempre es lo más cómodo, pero es lo que nos da plenitud. Entonces, atención con los caminos de cortoplacistas o más inmediatistas. Entonces, el ayudar a reflexionar en esa línea es, creo que la clave y nuestros valores institucionales. María Esther Gómez de Pedro, directora nacional de Formación e Identidad Santo Tomás, conversando esta tarde con nosotros en Lo que Faltaba. María Esther, un gusto poder conversar contigo. Que estés muy bien, un abrazo. Igualmente, adiós, chao. Gracias. Muchas gracias. 7:28. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.